Y en este análisis del cierre bursátil europeo saludamos a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Darío, ¿con qué te quedarías de la sesión? Hoy sí que teníamos ya la referencia de Wall Street, ayer permanecía cerrado porque se trasladaba el festivo del día 4 de julio al día 5 por coincidir en domingo. Sin embargo, a pesar de la referencia de Wall Street, las bolsas europeas no se han animado en exceso y en Estados Unidos estamos viendo caídas. Sí, básicamente lo que hay en la jornada de hoy es un cambio de manos del dinero entre aquellos que durante las últimas jornadas apoyaron a la renta variable, apoyaron a los activos de riesgo y también se apoyaron en los metales preciosos como por ejemplo el oro y la plata, que han venido recuperándose prácticamente un 4 o un 5% respectivamente. Pero ha sido iniciar la sesión en Estados Unidos y empezar a ver correcciones. La rentabilidad del bono americano se ha disparado prácticamente un 4%, recuperando niveles por encima del 1,45%, y parece ser que eso también está generando cierta presión bajista sobre los mercados, que no solo afecta al ámbito tecnológico, como hemos visto en el Nasdaq, sino también al resto de plazas, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones, y ese inicio de sesión en Estados Unidos a las 3:30, horario español, pues ha lastrado al resto de mercados en Europa, siendo este cambio de manos favorable para el mercado de las criptomonedas, que aunque sube tímidamente, prácticamente podemos ver esa divergencia entre los mercados tradicionales y los criptomercados. Hoy en Estados Unidos además hemos visto ese dato de PMI de servicios, el ISM también. ¿Con qué nos quedamos del dato? Hemos estado viendo que ha sido en ambos casos ligeramente peor que las previsiones y también ligeramente peor que las cifras publicadas anteriormente. Pues básicamente el comportamiento del mercado nos lo está diciendo todo. Las expectativas situaban los índices no manufactureros ISM de Estados Unidos por encima de las publicaciones, concretamente incluso en Europa el índice CEO y las publicaciones de los pedidos industria también decepcionaban aquí en Europa, y lógicamente al fallar los objetivos que había en el calendario macroeconómico de hoy se está reflejando directamente en el comportamiento de los mercados, que ya veníamos arrastrando a primera hora de la mañana con el DAX alemán corrigiendo con fuerza, y que vemos esa continuidad con la publicación en Estados Unidos de sus datos correspondientes para la jornada de hoy y que están lastrando al mercado en general. Ya pasando a territorio nacional, el IBEX 35 hoy ha perdido esos 8.900 puntos, nos hemos quedado en 8.860. Darío, ¿cuáles son los niveles que tenemos que vigilar en estos momentos? Pues en el caso del IBEX 35 el comportamiento está intentando mantener la cota de los 8.800, pero más clave es todavía, si tuviéramos que prestar a niveles técnicos de la cotización, el entorno a los 8.700 puntos, que fueron los mínimos de la semana pasada y los mínimos prácticamente de los últimos 3 meses, y será la referencia a tener en cuenta dentro de este contexto de corrección que estamos viendo al IBEX 35 con carácter general y que hoy especialmente está afectando al sector bancario, uno de los principales sectores con más peso sobre el selectivo. Hoy también estábamos mirando lo que ocurre con los precios de los futuros del crudo. Vemos al Brent que ya ha perdido ese nivel de los $75 el barril, hoy con caídas superiores al 3%. En el caso del West Texas, pues también estamos viendo caídas del entorno al 2%. Lo tenemos ahora mismo ya en el entorno de los $73,67 el barril. Vimos este lunes que no alcanzaban un consenso en las conversaciones los miembros de la OPEP+, después de que se repitiera esa misma escena el jueves, el viernes de la semana pasada. Ahora mismo, ¿por dónde pueden pasar los niveles clave de los precios del barril? Bueno, pues en este caso el comportamiento tanto del Brent como del West Texas ha estado rompiendo de manera consecutiva niveles de resistencia del 2019 y del 2018, y tras ver que la OPEP Plus no ha alcanzado ningún tipo de acuerdo y, más importante, incluso si cabe, respecto a la expectativa de continuar con las negociaciones, no han establecido una fecha próxima para continuar o establecer otro marco donde digamos que se relajen las tensiones que hay entre los países miembros y no miembros, pero vinculados a las políticas de la OPEP, pues el mercado del petróleo pierde bastante fuelle. En el caso concreto del petróleo Brent ha roto un soporte que había roto recientemente, una resistencia, perdón, que había roto recientemente y que era un soporte en torno a los $75,75, y ahora están intentando aguantar el soporte de un segundo nivel
de referencia que tienen el entorno de los 74,75. Aún así, los niveles de máximos de referencia relativos de 2018 y 2019 están muy pegados o muy justos en cuanto al rango entre la variación del precio. Si tuviéramos que pensar en el escenario más pesimista, en una corrección para los próximos días, tendríamos que esperar un soporte en torno a los $73,40. También, entre otras referencias, Darío, mañana tenemos la publicación de las actas de la FED. Los jueves vamos a tener las del Banco Central Europeo. ¿A qué mensajes clave debemos permanecer atentos estos próximos días respecto al ritmo que puedan plantear los distintos bancos centrales respecto a su vía de política monetaria? Pues básicamente sabiendo que el contenido de la Reserva Federal no debería cambiar su argumento, es decir, van a seguir con una política expansiva y una política de soporte a la economía porque consideran que el factor ahora, podríamos decir por interés o por menor interés en el corto plazo para continuar con esta política, que es el ámbito laboral y sobre todo los sueldos y la contratación en Estados Unidos. Si no hay vistas de que eso vaya a modificarse, los mercados deberán seguir descontando que la Reserva Federal no va a cambiar su política en el corto plazo en cuanto a lo que la inyección de liquidez o el quantitative easing se refiere y bueno, pues más a largo plazo, teniendo en cuenta el periodo de unos 18 o 24 meses, que es cuando se espera que haya un incremento de los tipos de interés, mientras no haya de manera explícita y casi esperando que salga por la propia boca del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, deberíamos descontar que el acta no debería argumentar prácticamente ningún cambio, ni siquiera lo que había comentado James Bullard hace varias semanas, que podrían haber estado considerando al menos discutir el tema de la reducción de los estímulos o el tapering, como se conoce en su terminología anglosajona. Darío, respecto a la luz verde que daba este lunes la CNMV en esa OPA de MásMóvil sobre Euskaltel, ¿qué es lo que podemos esperar ahora mismo de este nuevo jugador, por así decirlo, que se va a convertir en el tercer teleoperador a nivel nacional? Pues en este caso la OPA a Euskaltel habrá que tener referencia del precio al que quieren realizar la OPA para ver si el inversor en este caso intentará buscar elevar la cotización para alcanzar la rentabilidad o el break-even en cuanto al precio de referencia propuesto por MásMóvil. En cualquier caso, vemos como los pequeños operadores que cotizan en bolsa en España poco a poco quieren hacerse más grandes, quieren incrementar su posicionamiento y su capitalización de manera inorgánica a través de operaciones corporativas como es la absorción que espera hacer MásMóvil de Euskaltel y equipararse con otros grandes operadores como tenemos aquí en España en el caso de Telefónica, en el caso del Reino Unido Vodafone o bueno, pues en el ámbito internacional prácticamente ponerse al mismo nivel que otras grandes compañías. Curiosamente, es curioso observar cómo mientras las pequeñas quieren hacerse grandes, las grandes compañías como Telefónica con un gran apalancamiento quieren precisamente hacer todo lo contrario, reducir aquellas unidades de negocio menos rentables, descapitalizarse en aquellos activos menos rentables para precisamente adquirir uno de los principales motivos por los cuales los pequeños operadores tienen mayor flexibilidad, que es precisamente tener ese menor tamaño, ofrecer mejores ofertas de precios y competir con una ventaja competitiva, en este caso, dentro del sector. Por lo tanto, veremos a ver cómo desempeña esta OPA por parte de MásMóvil en las próximas jornadas. Pues nos quedaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por este análisis, Darío García, analista de XTB. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta la próxima.